Hemos estado trabajando con el modelo de espectro disperso que presenta esta figura. Y la operación de concentración sobre esta señal recibida Y la hemos analizado en bastante detalle sobre la señal X deseada y sobre todo sobre interferencia. Primero consideramos una interferencia cualquiera, después consideramos una interferencia producto de acceso múltiple al canal mediante otros usuarios que utilizan el canal con espectro disperso. Pero no hemos dicho mucho sobre cómo esta operación delta inversa opera sobre el ruido. Y concretamente el modelo de señal concentrado, ¿no es cierto?, deja esta interferencia, que la hemos analizado harto, pero deja este término delta inverso de ñ, que necesita o merece al menos alguna mención especial. Y esa mención la vamos a hacer en esta cápsula. Entonces lo que queremos analizar es cuál es el rol del ruido térmico en espectro disperso. Ahí está. Entonces, lo que queremos analizar en algún detalle, no tanto, digamos, pero en algún detalle, al menos, digamos, haberlo abordado con alguna detención, el término delta inverso aplicado sobre ruido ñ de t. Ahora, lo primero que tenemos que tener claro es que acá, en la entrada del receptor, asumimos de que va a haber un filtro limitador de potencia de ruido. Es decir, este ruido blanco gaussiano pasa por un filtro de ancho de banda WX que limita su ancho de banda y genera un ruido ñ, que es lo que llamamos un ruido de banda angosta, ¿sí? Entonces, ñ, notemos que ñ de t no es ruido aditivo blanco gaussiano, sino que es ruido gaussiano de banda angosta. ¿Sí? Esa es la primera afirmación importante. Lo segundo es volver atrás al momento en el cual presentamos la operación de concentración, donde una señal recibida, X, era multiplicada por la secuencia de dispersión para producir la modulación digital original. Y lo que vamos a hacer es recrear esto simplemente para la señal de ruido térmico. Y para eso voy a copiar aquí parte de este gráfico. Ahí está. Y me lo voy a llevar a la página nueva recién creada.
y lo vamos a pegar acá. Y vamos a aprovechar, de hecho, a agregarle a esta página reticulado, tal como era el caso de la otra página. Ahí está. ¿Sí? Y lo que vamos a entonces dibujar es este ruido ñ como un ruido de banda angosta. Entonces, no es un ruido blanco que se ve como pasto en la forma habitual que uno dibuja ruido blanco sin correlación en el tiempo, sino que es alguna señal que tiene correlación, pero es ruidosa. ¿Sí? Es una señal ruidosa en el tiempo y de hecho tiene un ancho de banda limitado, ¿no es cierto? Pero sabemos que la correlación de este tipo de señal de ruido, la función de autocorrelación es un seno de x sobre x. Y lo que ocurre en esta operación delta inversa, en el caso de espectro disperso, de secuencia directa, delta inverso de ñ de t en realidad es equivalente a la operación ñ de t multiplicada por la secuencia de dispersión compleja conjugada. ¿Sí? Entonces, el resultado es ¿qué cosa, digamos? El resultado es básicamente una secuencia de magnitud, bien digo, es una secuencia de magnitud constante y variaciones bruscas de fase. Por lo tanto, lo que vamos a tener en términos del ruido son porciones que voy a tratar de dibujar algo, donde tenemos esta primera porción, que es algo así como, algo así. Después tenemos esta porción que viene por arriba, algo así. Y después tenemos nuevamente aquí abajo así. Y lo que estoy tratando de dibujar no es completamente preciso en fase, pero al menos sí da la impresión de que la señal que resulta de este producto sigue siendo una señal completamente aleatoria y no hay ningún motivo por el cual pensar de que esta señal, no voy a dibujar, digamos, todos los productos, me demoro mucho para eso, pero no hay ningún motivo por el cual pensar de que el resultado de este producto es una señal concentrada. Y de hecho, véanlo en el dominio de la frecuencia. Si es que tenemos en el dominio del tiempo un producto, entonces en el dominio de la frecuencia lo que hay es una convolución y esto lo estoy anotando en forma informal porque recuerden que si ñ es un proceso estocástico de ruido no tiene transformada de Fourier, pero sí podemos pensar en una realización del ruido ñ durante un tiempo acotado para que la señal ñ tenga energía finita, entonces sí se pueda calcular una transformada de Fourier sobre una realización en particular y la secuencia de dispersión en estricto rigor también dura infinito y también diverge en energía. Entonces, esta aquí también vendría a ser una porción acotada en el tiempo de energía finita para la cual estamos tomando una transformada de Fourier. Y cuando uno mira esto y recuerda que la secuencia de dispersión tiene un ancho de banda que va en proporción al tiempo de chip, y recuerda que el ruido ñ
tiene un ancho de banda que va en proporción a el filtro que se utilizó para producir ese ruido, que es un filtro, aquí está, de ancho de banda WX, entonces estamos frente a dos señales, esta acá, de ancho de banda aproximadamente en el orden de WX, y esta otra con un ancho de banda en el orden de aproximadamente 1 partido por tiempo de chip, que también es más o menos WX. Entonces la convolución entre dos señales que tienen ancho de banda WX produce una señal dispersa de ruido de banda angosta que se dispersa a un ancho de banda de aproximadamente 2x. ¿Sí? Entonces, podemos plantear un argumento intuitivo. Planteamos el argumento intuitivo que delta inversa aplicada al ruido ñ produce un proceso estocástico cuyo ancho de banda es en el orden de 2WX. Como resultado de la convolución entre dos densidades espectrales, voy a llamarlo ahora, densidades espectrales que tienen cada una ancho de banda WX. ¿Sí? Más sobre esto en particular no queremos decir en este momento, pero si es que el ruido permanece en un ancho de banda en el orden de WX, 2WX, entonces podemos considerar un caso desfavorable como el siguiente. Podemos considerar que el ruido ñ' de t tiene a lo más densidad espectral de potencia N0 medios igual como la densidad espectral de potencia del ruido antes de pasar por este proceso de concentración. Y con eso entonces justificamos que la razón señal a interferencia más ruido, voy a hacerlo con otro color, signal to interference
plus noise ratio de una señal de espectro disperso recibida en un escenario con múltiples usuarios. Es SINR igual la ganancia de procesamiento por la potencia de la señal del usuario deseado dividido por U menos 1 usuarios que tienen potencia de señal P sub S, y aquí estamos frente a exactamente el mismo resultado de aquí. Acá tenemos la ganancia de procesamiento inversa, que pasa para arriba. Tenemos P sub S y P sub S que no lo cancelamos, y tenemos U menos 1. ¿Sí? Así que hasta ahora tenemos exactamente el mismo modelo de razón señal ruido de salida, solo que, y eso, perdón, voy a volver atrás, es el modelo de razón señala ruido en este punto de acá, después de la concentración, donde hasta ahora habíamos considerado la razón señala interferencia. Ahora estamos agregando el término del ruido. Por lo tanto, ese término de ruido lo agregamos como N0 por el ancho de banda de la señal filtrada que tenemos acá. Y ahora sí estamos agregando aquí una capa de ruido, que es básicamente esta de acá. Y ahora sí voy a copiar esta figura para dejarla aquí como referencia y ayuda a memoria acerca de lo que estamos hablando. Ahora, este es un resultado que no es completamente realista, porque hemos sido relativamente blandos en la forma de formular la potencia del ruido, pero es una cota superior. Por lo tanto, la razón señal al ruido, uno podría incluso decir, es mayor o igual, la razón señal al ruido más interferencia es mayor o igual que esto. Y además también en su momento asumimos un supuesto que no es completamente válido siempre, que todos los usuarios tienen potencia P sub S, ¿sí? Entonces, uno también puede argumentar de que este término de aquí es distinto, ¿sí? Entonces, pero lo que sí revela esta ecuación es que cuando uno tiene varias capas de señal, incluida ruido, esta es la estructura de la razón señal a ruido. Y al ser esta la estructura de la razón señal a ruido, si la cantidad de usuarios crece mucho, entonces este término sin duda que va a dominar sobre este término de acá, ¿sí? Y esto se puede ver fácilmente factorizando P sub S, ¿sí? Entonces esto es igual a G sub P dividido por U menos 1 más N0WS partido por P sub S. Y esto acá es la razón señal a ruido térmico solo del usuario, ignorando la interferencia. Pero si este término crece mucho, entonces este término de acá va a ser despreciable, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de usuarios, dependiendo de la cantidad
de usuarios, es o no relevante tomar en consideración el ruido térmico. Y con eso hemos completado nuestro análisis para entender esta estructura que tiene la señal recibida en un escenario de múltiples usuarios y con ruido, donde no solo está la señal, la modulación digital deseada, sino que también hay una componente de residual de interferencia y hay una componente residual de ruido térmico.